Bueno, listo. Respetando el tiempo de los que ya lograron unirse, por aquí nos saluda Samuel, Betsaida, Camilo Tobar. Un gusto para mí estar nuevamente aquí con todos desde la comunidad PMI Caribe. De verdad que agradecemos estos espacios de crecimiento profesional y pues la oportunidad de tener a personas de la talla y el perfil de Roberto. De verdad, gracias por considerar trabajar con nosotros, darnos a conocer todo lo que ya ustedes saben y lo que han venido trabajando. FTI siempre ha sido un buen partner y el capítulo del PMI Caribe pues lo valora siempre. Muchas gracias de verdad, Roberto, por tu tiempo. Sé que no estás en el país, creo que no estás en la misma zona horaria, tú me corriges, pero bueno, aquí estamos. Entonces, ya están ingresando los demás asistentes, pero vamos a respetar el tiempo de quienes llegamos puntuales y entonces arrancamos. Para quienes no tienen la oportunidad de saberlo, Roberto es ingeniero civil. Él tiene más de 8 años de experiencia en consultoría especializada, experto en Agile. Ha liderado implementaciones tecnológicas exitosas de escala global. De hecho, manejan proyectos multinacionales y combina principios de gestión de proyectos tradicionales con metodologías ágiles para entregar soluciones de transformación organizacional. Hoy les vamos a entregar un poquito de estas etapas que hacen parte de proyectos de transformación digital en los cuales Roberto ha adquirido bastante experiencia y nos viene a trasladar ese conocimiento. Entonces, Roberto, muchas gracias. A todos les recuerdo, mi nombre es Yemit Barrio, soy la líder de evento, una de las líderes de eventos del PMI Caribe, y voy a dejar de una habilitada la casillita de preguntas y respuestas y las vamos a ir contestando a medida que vaya avanzando el webinar. Entonces, bienvenido. Gracias nuevamente, Roberto. Bueno, no, gracias a ti, Jemis, por organizar el evento y bueno, gracias a todos los asistentes. Espero bueno, que el contenido que vamos a ver hoy, aunque como tenemos corto tiempo, va a ser muy superficial, pero que les sirva de al menos como una base para que la puedan aplicar en sus proyectos o bueno, en el futuro si se da la oportunidad. Entonces voy a compartir mi pantalla. Tú me dices, Jimmy, si la comparto bien. Sí. Eh, esta. Listo, me confirmas si se ve. Sí, ahí se ve perfecto. Listo. Bueno, entonces, bueno, podemos ir empezando. Como mencionó Yemis, pues la idea de esta charla de hoy es mirar como unos puntos claves, ¿sí? Importantes que yo considero pues que son como cosas a tener en cuenta al momento de realizar una implementación tecnológica exitosa y pues principalmente enfocados a las etapas iniciales de diseño, bueno, requerimientos, diseño y algunos tips de planeación también para etapas posteriores. Entonces, primero, o sea, quiero empezar hablando un poquito de las diferentes etapas que componen un proyecto de implementación tecnológica. Entonces, pues inicialmente lo que se acostumbra es hacer como una fase inicial de exploración, ¿sí? De aproximación pues al proyecto, en donde podemos empezar a hablar de requerimientos, y esto ya acá lo importante es involucrar diferentes partes interesadas, ¿cierto? Para poder definir, pues, qué necesita mi implementación, ¿no? Para hacer, para cumplir las necesidades, ¿no? Porque obviamente pues como todo proyecto, la idea es cumplir ciertas necesidades. Em, una vez yo tenga definidos mis requerimientos, pasamos a la parte de diseño, ¿sí? La idea de esta etapa es diseñar pues mi herramienta o sea, en fases previas a el desarrollo como tal, con el objetivo pues de ya plasmar un poquito en papel y lápiz lo que son
lo que está descrito en los requerimientos. Y ya en la parte de diseño lo vamos a ver más adelante, pero es más de una manera como visual de saber qué vamos a desarrollar. Una vez pues nosotros tenemos nuestro diseño ya finalizado, viene la parte de desarrollo, aunque en esta ocasión no vamos a entrar muy en detalle en esta parte de desarrollo porque bueno, es un tema ya muy técnico y dependiendo de qué proyecto sea, tendrá sus matices. Pero bueno, esta es usualmente una de las partes más largas de los proyectos, que es el desarrollo, ¿sí? Pero la clave es, si yo tengo mis etapas anteriores bien hechas, por así decirlo, bien planeadas, pues la etapa del desarrollo va a ser más optimizada. Después del desarrollo, bueno, viene la parte de pruebas y QA, que el objetivo pues es, como su nombre lo indica, testear em, la solución pues, que se desarrolló y asegurar que cumple con los estándares de calidad requeridos, ya sea por el cliente o por los stakeholders que están involucrados pues, en el proyecto. Y una vez pues, nosotros tenemos nuestras pruebas satisfactorias, pasamos a la parte del despliegue y pues también que va acompañado con una etapa pues, de soporte. Si esta parte ya es cuando los usuarios empiezan a utilizar pues la herramienta, la solución, y pues surgen ya todo lo que no se identificó durante la etapa de pruebas, usualmente surge porque la gente es un poco creativa, entonces pues surgen nuevas cosas casi siempre. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de cada una de estas etapas. Voy a intentar ir un poco rápido por lo que estamos cortos de tiempo. Entonces, la etapa de requerimiento usualmente empieza, bueno, con una reunión de kickoff, que esa pues es como transversal a casi cualquier proyecto, la reunión inicial, donde ya le damos como el inicio a los proyectos y pues se define objetivos, alcances, ¿sí? Fechas, etcétera. En esta etapa también se define el plan de gobernanza. Es importante que nosotros tengamos un plan de gobernanza claro para los proyectos para evitar que haya cuellos de botella en temas de aprobación, definición y decisiones. Sí, esto es muy importante, está un poquito relacionado con temas, con metodologías ágiles. Em, entonces es importante que este plan esté bien establecido desde el inicio. Em, y ya después, en esta misma etapa, también vamos a empezar a mirar el tema de los requerimientos. No se ve. Dime, No estás proyectando. no estoy proyectando. Un segundo. Eh, ok, ya ahí la estás viendo. Sí, ahí volvimos, listo. Ok, listo. Entonces, bueno, estaba hablando entonces de los requerimientos, que ahorita vamos a entrar un poquito más en detalle, pero bueno, es donde se define pues eh, o sea, qué se debe cumplir con la solución. En esta etapa también definimos un roadmap o un cronograma de ejecución, ¿sí? Donde tenemos definidas pues, las fechas claves que debemos cumplir en nuestro proyecto. Y también como una parte importante es nuestro registro de riesgos, ¿sí? Y evaluación, ya que pues cada proyecto tiene su propia naturaleza y los riesgos pueden ser muy variados. Entonces la idea es tener esa información muy mapeada, muy clara, para poder mitigar en caso de que alguno de los riesgos se materialice. Para mi etapa de diseño, en esta etapa es donde vamos a definir pues, la arquitectura del sistema. Sí, vamos a producir un documento que va a servir como base para todo el desarrollo. Eh, También vamos a producir los documentos de workbooks de diseño, ¿sí? Donde vamos a definir cómo se va a visualizar el sistema, ¿sí? Cómo van a estar estructurados los datos, obviamente con base en los requerimientos que ya están definidos. De igual manera, en caso de pues de trabajar con sistemas tecnológicos, también tenemos una especificación técnica, que es un documento un poquito más, bueno, como su nombre lo indica, técnico, ¿sí? Para más definir características pues, de los sistemas. En esta etapa ya nosotros podemos coger todo mi lista de requerimientos y lo podemos clasificar entre requerimientos funcionales y no funcionales. Eh, de manera general, los requerimientos funcionales son requerimientos que, o sea, son como acciones que debe cumplir la solución
que van a ser ejecutadas por usuarios, ¿sí? Como tal, como funciones como tal. Y los no funcionales son cosas que no van a ser ejecutadas directamente, pero que debe cumplir el sistema. Por ejemplo, aunque no es tan fácil de entender, pero un ejemplo de un requerimiento no funcional es, por ejemplo, que mi sistema sea en la nube, ¿sí? Por ejemplo, o que sea en un servidor en on-premise. Eso es un ejemplo. En esta etapa también tenemos que tener muy claro el diagrama de los procesos, sobre todo con responsables, acciones y etapas que van a estar plasmados pues en mi solución como tal. Y en caso de ser necesario, también tenemos un plan general para convertir datos. Usualmente, obviamente, las herramientas no las implementamos desde el inicio de una empresa, por así decirlo, sino que pues viene a lo largo de la madurez de un proyecto, de las empresas. Entonces, usualmente tenemos datos que son eh, ya antiguos o que son controlados por otros sistemas y pues debemos hacer como la migración o la conversión de estos datos a nuestra nueva solución para que se pueda utilizar como tal en el día a día de los usuarios. Bueno, para la etapa de desarrollo, igual de manera rápida, es más que todo, bueno, preparar el entorno, pasar de lo que vimos en la etapa 2, que es diseño, a la configuración, sí, igual desarrollo como tal, a la programación, em, que usualmente pues tenemos, como tenemos la base del diseño, pues es como seguir una receta, por así decirlo. También tenemos, bueno, validaciones. La idea es que nosotros hagamos validaciones constantes con los usuarios finales, con las partes interesadas, para asegurar pues que estamos cumpliendo con lo que se espera. Esto tiene que ver un poquito también con metodologías ágiles, en el sentido de que vamos a hacer como en estas etapas pueden implementar como ciclos de desarrollo para que, o sea, para optimizar pues el retrabajo y pues las revisiones también por parte de los dueños del producto. En el caso de tener integraciones, también en esta etapa vamos a hacer la configuración o la programación del middleware que vamos a utilizar para transmitir datos entre plataformas o entre sistemas. Y bueno, también la etapa de desarrollo pues se utiliza para testear los datos, como dije en la etapa anterior, los datos antiguos, por así llamarlos, que recibimos pues para verificar que em, o sea, que están apropiados y están correctos. Em, Ahora, como etapa de pruebas y QA, acá vamos a ver un poquito más adelante también, pero tenemos varios tipos de pruebas, ¿sí? Tenemos pruebas unitarias, tenemos pruebas de integración, pruebas de performance y, bueno, pruebas técnicas, que son pruebas puntuales, ¿sí? Que se realizan en diferentes puntos del ciclo de vida del proyecto, pues con el fin de, obviamente, de verificar pues que lo que se está realizando pues quedó bien hecho. Y de igual manera, nosotros al final de este ciclo de estos ciclos de desarrollo y diseño, nosotros tenemos que hacer una prueba general de aceptación de usuario, ¿sí? O en inglés, User Acceptance Testing, que usualmente ya la hacen algunos usuarios finales de la solución de la herramienta y ellos pues verifican lo que nosotros hicimos y pues se aseguran de que cumple los requerimientos, los requisitos y las reglas de negocio. En ciertos casos también tenemos pruebas de regresión cuando hacemos adiciones a un sistema ya existente. Nosotros hacemos pruebas para verificar que lo nuevo que se hizo no afectó lo que ya existía. Y en este caso ya empezamos a convertir los datos y empezamos a mover esos datos del cliente a ambientes de producción. Y como última etapa en este proceso de diseño, nosotros tenemos pues la etapa de despliegue o de rollout. Usualmente esta etapa se inicia con un entrenamiento, que también vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Em, Esta parte va muy acompañada em, de el tema de gestión de cambio organizacional, ¿cierto? Es importante porque usualmente cuando uno introduce un cambio en una organización, eso es una ciencia un poco compleja, ¿sí? Porque a la gente no le gustan los cambios. Entonces, la idea es cómo hacer todo ese acompañamiento muy detallado a los usuarios,
también a las partes interesadas, em, para que ese cambio sea lo menos brusco posible, ¿sí? Y que obviamente esto al final se va a traducir en una mayor tasa de uso de la solución, porque no hay nada peor que uno haga todo el esfuerzo en las etapas 1 a la 4 y que al final la gente no use pues lo que se hizo, ¿no? Y ya bueno, el despliegue como tal ya es como dar como el banderazo, decir como listo, esto ya está en vivo, ya se puede usar. Y ahí empieza, cuando ya los usuarios empiezan a utilizar esta herramienta, pues viene la función de soporte, que a veces bueno, los clientes o los dueños les gusta ese acompañamiento por parte de los configuradores o desarrolladores para dar soporte en caso de que algo no funcione como se espera. Listo, eso como de una visión general de las diferentes etapas. Ahora voy a empezar a hablar un poco de cosas puntuales y de tips que yo considero que son importantes, sobre todo en etapas 1, 2 y algunos temas puntuales en 4 y 5. Entonces, empezando por requerimientos, em, entonces, pues al final o sea, cómo yo empiezo a hacer mi lista de requerimientos. Entonces, usualmente lo que uno hace es hacer una serie de workshops o talleres con los clientes, ¿sí? O con los clientes o con los usuarios. Entonces, pues el objetivo de estos workshops es entender de una manera muy clara cómo funciona actualmente el negocio y o sea, qué se busca con la solución. ¿Sí? Los dos principales productos de esta etapa de requerimientos son el Data Dictionary y el Business Requirement Document. En esta ocasión vamos a hablar un poquito del Data Dictionary ahorita más adelante. Em, pero entonces esto es lo más importante. Usualmente nosotros tenemos diferentes como tips pues para los workshops. Usualmente hay diferentes tipos de clientes también, entonces digamos, a veces el cliente tiene muy claro cómo funciona su negocio, entonces es simplemente el trabajo de nosotros como business analyst es entender cómo es esa gestión interna de los proyectos, ¿sí? Entender muy claro, o sea, es importante que no haya dudas, o sea, que las personas puedan, o sea, que todo el equipo pues, de implementación tenga claridad completa en cómo funciona y bueno, qué se necesita. Pero también tenemos otras situaciones en las que los procesos no están del todo claros por parte del cliente o de los dueños de la solución. Entonces, usualmente estos workshops se utilizan para mostrar, ¿sí? Como una funcionalidad estándar de cierta herramienta, cierta solución, e ir acompañándolo pues con discusiones sobre, como ir guiando un poco la discusión sobre pues, los procesos y pues eso, eventualmente llegar a entender el cuadro azul oscuro, ¿sí? Que es cómo se gestionan internamente los proyectos. Em, como dije, la idea de estos workshops es entender y tener claridad sobre precisamente conceptos, ¿sí? Los procesos como tal, las necesidades, como es la gobernanza, y si se necesita integraciones, es decir, si eh, hay cierta información que se maneja en otros sistemas y es necesario como traer esa información a nuestra nueva solución, pues toca definir cómo hacer esa integración de datos. De igual manera, estos workshops ayudan a establecer jerarquías, ¿sí? Funciones y funcionamiento interno de los equipos de los proyectos o de las compañías de los clientes. Es importante para saber quiénes son los que toman decisiones o quiénes son los encargados de ciertos procesos. Esto es muy importante también saberlo, pues para saber a quién hacerle las preguntas correctas. Y bueno, muy importante, estos workshops no son como ir a improvisar, sino la idea es preparar. Si uno puede tener como una serie de preguntas estándar, pueden ser que uno ya está listo para hacer y que uno sabe que dependiendo del tipo de cliente, de la industria, etcétera, se pueden ya tener listas para ir encaminando la discusión. Ahora, como les dije, vamos a hablar un poquito de lo que es el Data Dictionary, que es un ítem para mí de los más importantes de la etapa de requerimientos. Y
El Data Dictionary, para los que no han escuchado ese término, es simplemente una base maestra de datos. ¿Sí? Es una base de datos donde yo puedo consultar, ¿sí? Toda la información que va a estar presente en mi solución. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué es importante el Data Dictionary? En primer lugar, porque bueno, es una fuente única, ¿cierto? O sea, yo suelo tener un Data Dictionary por proyecto. Es auténtica, transparente y consistente, ¿sí? Eso es lo más importante, que nosotros lo vamos a ir alimentando poco a poco, pero cualquier persona que esté en el equipo de implementación sabe que el Data Dictionary o sea, la información que está ahí es la que es correcta. De igual manera, esto me va a definir alcance y características y en ciertos casos algunas reglas del negocio que yo tengo que cumplir con la solución, ¿sí? Con los elementos de datos que van a estar pues en mi solución. De igual manera, a nosotros en algunos proyectos que hemos trabajado, donde tenemos equipos de implementación más grandes, donde hay ciertos equipos encargados de ciertas partes de los proyectos, pues es importante que optimizar el trabajo, claro. Entonces, pues el Data Dictionary reduce esa probabilidad de tener inconsistencias o redundancia en datos o en el trabajo que hagan diferentes equipos. Em, de igual manera, bueno, me facilita el análisis de datos en etapas tempranas. Usualmente el Data Dictionary es muy bueno para identificar inconsistencias en procesos que uno puede decir como, no, como, oiga, acá me falta, acá porque no está esta información. Entonces, pues eso ayuda también a identificar ese tipo de cosas antes de que sean las pruebas como tal, que es como en los proyectos de construcción. Si se identifican cambios más tarde, pues el costo es mayor y el retrabajo es mayor. De igual manera, ayuda a hacer una arquitectura del sistema más eficiente, como dije, evitando pues redundancias e inconsistencias. Y por último lugar, reduce los tiempos de configuración o desarrollo de las soluciones. ¿Sí? De igual manera, todos estos puntos se engloban en optimizar. Optimizar el trabajo, el tiempo, etcétera. Em, Listo, eso para el tema de Data Dictionary. Un elemento muy importante de los Data Dictionary para mí, ahora que vamos a hablar de eso, son dos. Primero, vamos a hablar de requerimientos de negocio, ¿cierto? Que son, eh, o sea, la manera en la que las organizaciones cumplen objetivos, ¿sí? Esto se hace de una manera muy resumida, ¿sí? Desde el punto de vista del proceso, ¿sí? Y son escritos casi siempre desde la perspectiva del cliente. Ahorita vamos a mirar y les doy algunos ejemplos. Entonces, vamos a ver ciertas características claves de estos requerimientos de negocio. En primer lugar, que sea verificable. ¿Sí? Entonces, pues, evitar calificativos como pero, excepto y si es necesario. O sea, la idea es que sea muy concreto. Siguiente, que sea singular, es decir, si yo tengo, o sea, debo tener un requerimiento, es un requerimiento y la idea es no agrupar requerimientos o sea, dos requerimientos o más en una sola frase. Entonces, pues obviamente evitar conjunciones como y o también. En tercer lugar, que no sean ambiguos, esto va un poquito relacionado con el primer punto, o sea, que sean definidos claramente. Entonces, pues evitar términos subjetivos como etcétera, aproximadamente y, bueno, versátil es un ejemplo. Y en último lugar, que sea necesario, ¿no? Entonces, pues uno sabe que si es un requerimiento de negocio, pues es como si fuera obligatorio que lo cumpla, ¿sí? Entonces, pues no debería usar palabras como debería, ¿sí? Bueno, es un poquito redundante. Entonces, en lugar de debería, uno siempre decir debe. Entonces, digamos, un ejemplo sencillo de un requerimiento de negocio es, por ejemplo, que yo puedo decir que la solución debe permitir crear proyectos desde un template definido, ¿cierto? Digamos, ese requerimiento no da lugar a interpretar. Entonces, yo sé que tengo que crear un proyecto desde un template y el template va a estar definido previamente, ¿sí? Entonces, pues eso no, o sea, cumple con los 4 checks.
Obviamente esto con requerimientos más complejos se vuelve un poquito difícil, pero la idea es, si uno tiene en cuenta como estos 4 puntos, uno, si uno tiene un requerimiento más complejo, puede llegar a desglosarlo y a modificarlo de tal manera pues que ya sea como em, una frase muy concreta que yo sé que ya está bien definida para configurar. Y un poquito relacionado con requerimientos de negocio está el tema de la regla de negocio. Em, entonces, pues la diferencia es que la regla no está escrita como un requerimiento, sino es, o sea, bueno, una condición que se debe cumplir y que está definido en el comportamiento de la compañía. Entonces, esto se puede decir como que una regla se cumple o no se cumple, ¿sí? Pero también yo tengo diferentes como clasificaciones de reglas de negocio. Entonces, yo tengo 3. Hay reglas que son estrictas, ¿sí? Entonces, pues estas reglas identifican los eventos en los cuales el sistema no puede permitir que ocurran. Por ejemplo, que yo tenga un presupuesto negativo, ¿sí? Un ejemplo cualquiera. Entonces, eso el sistema, digamos, no va a permitir que mi valor total de mi presupuesto sea negativo. Entonces, no me va a dejar enviar para aprobación o aprobar, etcétera. También existen reglas que son no limitantes. Entonces, identifican ciertos eventos que pueden ocurrir, pero que no paran el proceso. Em, digamos, un ejemplo de esto es que, digamos, yo puedo no tener mi presupuesto distribuido en el tiempo, por ejemplo. Digamos, para mi cliente no es limitante. Hay algunos clientes que sí, pero digamos, para el cliente no es limitante, entonces yo puedo no tenerlo distribuido en el tiempo y puedo continuar con los otros módulos sin problema. Eso es solo un ejemplo concreto. Y por último, la menos definitiva, que es la directriz, que esta no previene la ocurrencia de eventos, pero, pero identifican estos eventos, pues, y se espera que el usuario haga o no haga. Entonces, digamos, un ejemplo de mi directriz es eh, que los proyectos en sus nombres no deben tener tildes, por ejemplo. Que bueno, que si un usuario se equivoca y pone una tilde, ok, no pasa nada, pero pues no debería. ¿Sí? Entonces, pues es un ejemplo que simplemente una directriz no limita en nada la funcionalidad del sistema. Listo. Entonces, esos son como los tips principales que tengo para la etapa de requerimientos. Ahora vamos a empezar a hablar de la parte de diseño. En esta es una sola diapositiva que es para hablar del Design Workbook. Em, y son los elementos que debemos tener en cuenta cuando estamos realizando un documento de Design Workbook. En primer lugar, tenemos el diagrama del proceso. Eso es muy importante, debemos incluir el diagrama de los procesos. Usualmente uno hace un documento por módulo o por proceso, ¿sí? Entonces es importante incluir el diagrama para poder identificar los diferentes pasos, las diferentes acciones y, bueno, los diferentes caminos que puede tomar en la herramienta. Obviamente este diagrama va a estar alineado pues con los requerimientos que ya identificamos previamente. Como segundo elemento importante, necesitamos tener la lista de casos de uso, ¿sí? Algunos, si están familiarizados con metodologías ágiles, estas pueden ser relacionadas un poquito con las historias de usuario, en donde yo identifico que, sí, como que es que es un nombre un poco redundante, pero qué casos van a ser ejecutados por los usuarios en mi herramienta. ¿Sí? Entonces yo acá tengo que identificar esa lista muy completa y importante que cada caso de uso va a tener asociado uno o más requerimientos. ¿Sí? Si yo tengo casos de uso que no tienen requerimientos, es porque no lo necesito. Em, Ahora, como tercer elemento, matriz de trazabilidad de requerimientos, un poquito relacionado con lo que acabo de mencionar. Entonces, yo debo tener mi lista de use cases, mi lista de requerimientos y ellas dos deben estar asociadas, comunicadas. Los casos de uso deben de tener los requerimientos como un atributo y viceversa. Em,
Igual, si yo tengo un requerimiento que no tiene un caso de uso, es porque me falta agregar un caso de uso para ese requerimiento en específico. Como cuarto elemento, bueno, tenemos los mockups de diseño, que es un poquito a manera de dibujo, por así decirlo, de esquema, de cómo vamos a desarrollar o a configurar la solución. ¿Sí? Es para mostrarle a los stakeholders, pues cómo se van a ver las diferentes pantallas, los diferentes módulos y pues verificar que están de acuerdo antes de realizar el trabajo. Y como último elemento, asociado a o sea, si unimos el número, bueno, si unimos todos los anteriores, vamos a poder realizar nuestros guiones de los casos de uso, que ya son los pasos que van a seguir los usuarios y, bueno, los miembros del equipo de implementación al momento de hacer los tests. Estos están muy relacionados con los design mockups, ya que estos usualmente, los mockups incluyen de una manera gráfica los pasos que va a seguir el usuario. ¿Sí? Entonces, como un ciclo entre ellos dos que están muy conectados. Eso es para mí lo más importante de la etapa de diseño, el design workbook, y que si está muy completo y logramos que se apruebe, esa ya es la cimentación más sólida que tenemos para hacer la parte de el desarrollo o configuración. Entonces, bueno, como les dije, de esa etapa de desarrollo y configuración no vamos a hablar hoy, porque no hay tiempo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de las pruebas. Simplemente quiero hablar con ustedes de los tipos de pruebas que existen. Entonces tenemos bueno, en primer lugar el unit testing que se hace por parte del equipo de implementación cuando se termina la configuración o desarrollo de cierto módulo o de cierta funcionalidad. O sea, básicamente usualmente es por la persona que lo hizo, como, ok, yo hice esto, voy a testear que quedó bien hecho. Si no, pues se corrige y se vuelve a testear. El regression testing, como les dije, cuando tenemos, esto puede pasar en dos situaciones. Cuando tenemos funcionalidad existente y estamos implementando una nueva funcionalidad, pues para probar que lo nuevo no dañó lo viejo. También lo hacemos cuando mudamos de ambiente. ¿Sí? Si yo hago mis desarrollos en el ambiente de desarrollo, pues, y lo va a pasar al ambiente test o al ambiente de producción, pues yo tengo que testear que quedó bien migrado. Las pruebas de integración, pues como su nombre lo indica, pues yo debo probar que mi desarrollo de integración, ya sea con middleware o con cualquier otro método, pues haya quedado bien hecho y que los datos estén fluyendo, bueno, puede ser en un lado o en ambas direcciones. Ya como una de las etapas finales es el UAT o User Acceptance Testing, que este ya no lo hace el equipo de implementación, sino pues el grupo de usuarios finales, pues un grupo definido, no todos, sino un grupo definido, y pues a ellos les vamos a pasar los guiones y los vamos a dejar que ellos hagan los test que quieran y pues nos van a dar un feedback si algo no funciona o si algo podría ser mejor. Pues esa es la idea de esta etapa. Y a veces también se hace performance testing, usualmente para validar que el sistema pues puede aguantar carga, que no se pone lento cuando hay muchas personas conectadas, etcétera. Esto es más como un tema ya de servidor. Entonces, esto es importante. Los tipos de test importantes, hay otros, sí, pero estos son los que a mi criterio sí o sí tienen que hacerse. Y ya para hablar un poquito de la etapa de rollout y training, tenemos igual diferentes tipos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, el primero es entrenar al entrenador o train the trainer, que es cuando nosotros como equipo de desarrollo o de implementación entrenamos a un grupo, ¿sí? Definido de personas que van a ser encargados perdón, de entrenar al resto de personas, ¿sí? A los usuarios finales como tal. Si esto se hace para que los entrenamientos no sean muy grandes con tanta gente, porque bueno, es difícil pues transmitir la información cuando el número de gente es mayor. Entonces usualmente se selecciona un grupo reducido y ellos se entrenan en detalle,
¿sí? Para que ellos también aprendan a usar la solución de una manera correcta. Pero bueno, cuando los equipos no son tan grandes, usualmente también se puede entrenar directamente a los usuarios, ¿sí? Y acá lo importante es que el conocimiento de entrenamiento pues va a quedar con el equipo de implementación. Y bueno, hay cualquier mezcla que se les pueda ocurrir entre estos dos. Existe híbrido, puede ser, sí, al inicio al entrenador y después un apoyo puntual, puede ser cualquier combinación realmente. Pero entonces también en la etapa de entrenamiento, pues nosotros tenemos un plan. Si este plan, la idea es que lo hagamos antes de que tengamos que hacer el entrenamiento. Entonces, el plan de entrenamiento para mí tiene que incluir tres cosas importantes. El primero es horario y logística, si va a ser presencial, virtual, cuántos días, qué días, si van a ver, si va a ser todo un día seguido o si van a ser, no sé, un mes de a 2 horas cada día. Eso depende ya de la disponibilidad de los equipos y del dueño pues, de la solución. Otro contenido, otro ítem importante, pues contenido y metodología, ¿cierto? Es importante saber qué vamos a dar en el entrenamiento y qué no se va a dar en el entrenamiento. Esto usualmente va relacionado con el siguiente punto, que es asistentes y participantes. Usualmente nosotros podemos dar entrenamientos completos o puede ser por rol o por equipos. Entonces, pues el tema de contenido y metodología es importante saber qué contenido se le va a dar a qué grupo de personas. Y bueno, también podemos definir si se van a hacer algunos tipos de evaluación de conocimiento o también si es necesario hacer sesiones de refuerzo después de un tiempo. Eso también se define en el plan de entrenamiento. Y ahora bien, para el material de entrenamiento, creo que también es importante tener en cuenta ciertos puntos que van a facilitar un poquito el entendimiento y la adopción por parte de los usuarios finales. Entonces, en primer lugar, debe ser integral, ¿sí? O sea, el material por sí solo no está diseñado para entrenar a los usuarios, pero va a ser un primer acercamiento de mucha gente con la solución. Entonces, debe ser muy claro, debe ser fácil de entender, ¿sí? Y debe pues, incluir toda la información necesaria al mínima necesaria, ¿cierto? En segundo lugar, tiene que ser estructurado. La idea es que el material siga un hilo coherente, ¿sí? Por ejemplo, según el proceso, yo puedo seguir en mi documento de guía de usuario, pues voy a seguir el proceso paso a paso, pues para que sea fácil consultar por los usuarios, pues saber en qué paso estoy y bueno, qué tengo que hacer. En tercer lugar, tiene que ser orientado, ¿sí? La idea es que yo enfoque el contenido al público objetivo. Hay ciertos casos en que los usuarios ya son expertos y pues mi material puede ser un poquito más, menos detallado y más técnico, o puede que sea usuarios completamente nuevos, entonces mi material tiene que ser muy amigable pues con esos usuarios nuevos. Entonces pues yo tengo que ajustar el nivel de detalle según el perfil del público. Y en último lugar, demostrativo, es decir, que no sea un ladrillo de leer, que no es un documento de 300 páginas de solo texto, porque la gente no lo va a leer. Entonces, pues la idea es incluir ejemplos reales, prácticos, puedo usar imágenes, diagramas, incluso puedo hacer guías en formato de video, ¿sí? Como videos de ayuda, pues que ayuden a ilustrar conceptos y los procesos pues más complejos. Listo. Entonces, eso era lo que quería compartir con todos hoy. Como les digo, son tips muy concretos, ¿sí? En diferentes etapas de los proyectos. Em, y pues la idea es que les sirva como, como una guía al momento de ya estar involucrados pues en un proyecto, perdón, de implementación de herramientas tecnológicas. Estos temas pues son demasiado amplios. Podríamos hablar horas de esto, pero entonces hoy lo resumí bastante en tips para que sea un poquito más fácil de digerir. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna duda que quiera aclarar o hablar o discutir.
Muchas gracias, Roberto. Sí, pues acá estoy viendo, permíteme, aquí hay dos preguntas. Permíteme ya de una te comparto. Dice Darren Salazar, ¿el material de capacitación es considerado uno de los entregables del proyecto? ¿Son a modo de manual de usuario? Ok, listo. Esa pregunta muy importante porque fue una parte del contenido que tuve que reducir para alcanzar el tiempo. Pero entonces, bueno, primero que todo, se define si es un entregable o no. Se tiene que definir con el cliente, con las partes interesadas antes en etapas iniciales del proyecto, ¿cierto? Entonces, pues hay proyectos en los que la gente no necesita o hay proyectos en los que sí. Entonces, es importante definirlo en etapas iniciales. Ahora bien, el formato, aunque también se debe definir en etapas iniciales, puede ser varios. Usualmente, lo que, lo que más sirve son las guías de usuario y em, como las presentaciones que se utilizan para dar esos entrenamientos, ¿sí? O sea, cuando yo como entrenador, pues hago una presentación con diferentes screenshots y, bueno, diferentes pasos que han seguir los usuarios, usualmente esas presentaciones también son un entregable. Eso para mí son las dos más importantes. Esto también puede ir acompañado, digamos, con guías rápidas de usuario, con hojas bueno, la traducción a español, hojas de trampa, donde yo ponga tips muy concretos de las diferentes herramientas. Eso también puede hacer parte del material de entrenamiento. Pero igual recalco que eso es un tema de planeación que se debe hablar en etapas iniciales de los proyectos. Sí, acá tengo dos preguntas más, Roberto. Dime. Marcos Martínez pregunta, ¿la etapa del rollout se define desde el inicio del proyecto? ¿Tiene un líder distinto al líder técnico del proyecto? Bueno, la idea es que la etapa de rollout sí se defina al inicio del proyecto, al menos una estrategia a un nivel alto, ¿sí? De cómo va a ser el rollout, ¿sí? Si yo lo voy a hacer por, digamos, al principio ciertos proyectos y después todos, o por regiones, o sea, depende mucho de la naturaleza del proyecto, pero la idea es que este plan sí esté definido a priori, pues. O se me ocurre por sprints, también podría ser, o También. tú recomiendas que sea al final. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, mi recomendación es que dependiendo de la magnitud de la implementación, si es algo muy grande, por sprints es la recomendación principal. Ok. Si son implementaciones pues, más pequeñas, no hay necesidad de hacer el rollout por sprints al menos. El desarrollo sí, creo que siempre puede ser por medio de sprints, pero el rollout como tal puede ser al final. Y la segunda parte de la pregunta es que si tiene un líder diferente. Yo creo que usualmente sí son líderes diferentes, pero al principio de esa etapa de rollout, pues ambos líderes tienen que estar como muy alineados, muy comunicados para hacer como el handover correcto, ¿sí? De la solución a la persona que va a ser como ya pues la dueña pues de la implementación. Ok, perfecto. Bueno, por acá tenemos otra pregunta de Stephanie. Ay, no alcanzo a ver el nombre, Stephanie Pinto, perdón. Dice, ¿tienes algún número recomendado de asistentes por parte del cliente para la sesión de requerimientos para garantizar un levantamiento completo de las necesidades? Bueno, esa pregunta es eh, complicada porque obviamente a uno como implementador, pues le gusta que a menos personas, ¿sí? Porque es más fácil tomar decisiones. Pero em, yo creo que usualmente la idea es invitar a una o dos personas por proceso, pero importante personas que uno sepa que pueden tomar decisiones, ¿sí? Porque, bueno, si uno introduce más personas, es que esas discusiones ya se vuelven otro tema y esa no es la idea. La idea es que se defina, pues, el requerimiento como tal. Entonces, yo creo que una o dos personas por proceso es un número ideal. Obviamente, uno
pues va a reunir varios procesos al mismo tiempo, entonces pues dependiendo del número de procesos será el número de personas, pues yo creo que ese número es apropiado. Pero ahí yo te hago una pregunta, Roberto, que se me ocurre ahora que te escucho decir eso. ¿El dueño Dime. del producto va a ser uno solo y va acompañado de todas estas personas que hacen parte de los procesos? Pero sigue Sí, siendo uno solo el dueño del producto, o tú puedes nombrar cuántos necesites. sí, o sea, idealmente yo solo voy a tener un product owner, sí, y este va a estar acompañado, pues, por los, ay, justo se me fue la pregunta, pero bueno, por los, ya, por los dueños del proceso, sí, pero el dueño del producto solo va a ser uno, que va a ser designado, pues, Ok. por el cliente o por el dueño, pues, ya del proceso, del producto, perdón. ¿Y con él es que se define el tema del rollout o con el sponsor? Bueno, yo creo que es un tema más de consenso, ¿sí? O- El product owner para mí es más el líder pues de la parte de los requerimientos y demás, pero el rollout pues ya dependerá de que se acuerde entre pues los stakeholders, los sponsors y el product owner en conjunto con el equipo de desarrollo, ¿sí? Creo que es todo un tema de acuerdo. sí. Ok, voy a cambiarle slide. Para los que estén interesados mientras ya me acuerdo, me ayuda con más preguntas. Puse acá mi link de mi perfil de LinkedIn en caso de que quieran conocer un poquito más de esto o quieran hablar de algún tema, pueden conectar conmigo y pues podemos iniciar la conversación. Roberto, de verdad, muchas gracias por este espacio tan valioso. Aquí hay comentarios de agradecimiento y bueno, sé que quienes estuvimos presentes valoramos mucho este conocimiento y la manera en cómo nos lo traslada. Eh, No, de verdad que esta es tu casa, el capítulo PMI Caribe cuenta con ustedes y ustedes también tienen en nosotros un aliado. no, muchas gracias, Jemis. Igual yo feliz de estar en este espacio, como dije. Te agradezco también pues el esfuerzo y obviamente a todos los asistentes también les agradezco mucho la atención. Como les dije, espero que algo se les haya quedado importante y también, como les dije, pues cualquier cosa me pueden contactar y pues podemos hablar del tema. Bueno, muchas gracias. A todos nuestros asistentes, mil gracias. La grabación queda disponible para quienes asistieron. Cualquier cosa en que pueda colaborarles y apoyarlos, pues aquí está el capítulo y las líderes de eventos con mucho gusto atenderemos sus solicitudes. Que tengan una feliz noche. Saludo a todos los que nos acompañaron desde otros países, desde aquí, desde Colombia, Bogotá, Medellín, Cali, a la gente que está en Argentina, que está en Brasil. Mil gracias por su tiempo y disposición. Muchas gracias. A sus correos debe llegarles el PDU. Por favor, nos regalan 2 días hábiles y a su correo les llega el PDU para que lo puedan usar en el aplicativo. Mil gracias, Roberto, y feliz noche. Bueno, James, lo mismo, que estés bien. Adiós.